Buenas tardes. El día de hoy nos toca el tema de progresión geométrica. Mi propósito del día de hoy es que ustedes me indiquen el patrón, los elementos y la resolución de una progresión geométrica aplicados a nuestra vida diaria. Más claro, quiero que ustedes me sepan indicar cómo los elementos de la progresión geométrica y qué fórmula vamos a aplicar en cada uno de los ejemplos de nuestra vida diaria. La progresión geométrica tiene su simbología, que es P, la inicial de la progresión, y G. P, G. P, G. Cuando yo vea, dicen una sucesión o una progresión o una PG, significa progresión geométrica. Entonces vamos a definir qué es una progresión geométrica, ¿no? Entonces, progresiones geométricas, dice, es una sucesión en la cual cualquier término es igual al anterior, multiplicado por una constante llamada R, que nosotros llamamos razón. Acuérdense que tenemos que multiplicar, ¿de acuerdo? Anteriormente era sumar y restar en las progresiones aritméticas, ahora no, es multiplicar o dividir. Cuando yo digo división entre 2, es lo mismo que yo puedo decir multiplicación por un medio. Es lo mismo. O división entre 3, o sea, entre 3 no, lo voy a hacer por un tercio. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos cuándo es una razón. Sabemos que en una sucesión tenemos el enésimo término, que es igual al primer término, al segundo término, al tercer término, al cuarto término, hasta el K términos, y al término AN-1 hasta el término AN. Deducimos la fórmula principal. Para nosotros deducir la fórmula principal, primero vamos a hallar la razón. Sabemos nosotros, cuando era la razón aritmética, restábamos el segundo término menos el primer término, me daba la razón. Pues ahora, para hallar el segundo término, se va a multiplicar. Entonces, si yo quiero hallar la razón teniendo dos términos, ¿cómo sería? El segundo término entre el primer término me va a dar la razón. ¿De acuerdo? Entonces, A1 es A1. Pero para hallar A2, ¿qué voy a hacer? Va a ser el A1 por la razón. ¿Sí o no? A1 por la razón. Ese vendría a ser A2. Y para hallar A3 sería A2 por la razón. Pero ¿quién es A2? A2 es igual a A1 por la razón. Entonces, pero observo que hay dos razones. Sería como bases iguales, los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Sería A1 por la razón al cuadrado. Acuérdense, como se va multiplicando, la razón va aumentando. O sea, al cuadrado, al cubo, va a ir aumentando la razón. Para hallar A4 va a ser A3 por la razón. Pero ¿quién es A3? A3 es A2 por la razón. Entonces, para yo colocarlo todo en términos de A1, vendría a ser A1 por la razón al cubo, porque acuérdense que aquí va 2, porque es A al cubo, A3, disculpe, en tercer término. Entonces sería R al cuadrado, la razón al cuadrado, por R, porque todo se está multiplicando, bases iguales, los exponentes se suman. 2 más 1, 3. Y me queda solamente el A1, porque estoy reemplazando el A3, que vale A1 por R al cuadrado, por R, que es el A4. Sigamos. Entonces, así sucesivamente. Entonces, cuando yo quiero hallar AN términos, va a ser A, observo, miren, cuando es 4, acá es 3, ¿sí o no? Entonces, N menos 1, por la razón. Entonces, pero ese N menos 1, ¿quién es? Va a ser el primer término.
Entonces va a ser el primer término por R elevado a la N menos 1. Entonces nuestra fórmula quedaría así. Con esta fórmula, esta es la primera fórmula para hallar el enésimo término. Acuérdense que AN viene a ser el enésimo término. A1, ¿qué viene a ser? Chicos, A1. El primer término. El primer término. R. La razón. La razón. N. El número de términos que nos pide ayer. Número de términos. Y el menos 1. Entonces la fórmula es fácil. AN es igual, enésimo término es igual al primer término por la razón elevado a la potencia n menos 1. Esa es nuestra fórmula para hallar el enésimo término o el término que nos piden hallar o llamado también el último término. Entonces, de aquí se van a despejar otras fórmulas. Esta fórmula mayormente la voy a usar cuando es una progresión geométrica finita. Miren, yo tengo mi fórmula general, la que he enseñado, enésimo término. Y si me piden hallar el primer término, ¿cómo sería el primer término? El primer término va a ser igual, para hallarlo, acá está la fórmula despejada, el primer término va a ser igual al enésimo término, todo dividido entre la razón elevado a la potencia n menos 1. ¿Por qué no le coloco R? Porque R para mí es más fácil hallar R, como es una ecuación, esto es una ecuación, porque al ver es un signo de igualdad, se convierte en una ecuación, entonces a mí me va a convenir mejor descomponerlo. O de ahí pasarlo como la raíz más práctico, no es algo fácil. Y la potencia n, ¿por qué tampoco no la hallo despejada? Porque como es potencia, esa potencia yo puedo decir, cuando hay una igualdad, bases iguales, exponentes iguales. Al ver bases iguales, yo puedo simplificar las bases y igualar los exponentes y hallar el valor de n, que es más práctico, a reemplazarlo en una fórmula. Entonces, para hallar la suma de términos de una progresión geométrica, acuérdense que PG, ¿qué significaba? ¿Qué significaba PG? Progresión geométrica. Progresión geométrica. Para hallar la progresión geométrica tengo dos fórmulas. Hay dos fórmulas que yo aquí cuando tengo como datos el primer término, el último término y la razón. Puedo hallarlo sin tener la cantidad, el número de elementos, o sea, n. Pero si yo tengo el número de elementos, aplico la fórmula de acá, que es más práctica. A1, que es el primer término, elevado. Este Q vendría a ser la razón. La razón elevado a la potencia n menos 1 entre la razón menos 1. Cuando tenemos n, y aquí solamente tenemos que tener A1, el primer término, la razón y el número de términos. Acá tengo que tener el primer término, el último término y la razón, para poder hallar la suma de los términos de una progresión geométrica finita. ¿Cómo me doy cuenta que una progresión, una suma de los infinitos términos de una progresión geométrica, cómo me doy cuenta yo? Cuando n no me dan un número determinado, o sea, cuando me dicen, no me dan el dato final y no me dicen, o no me dan como dato cuántos términos hay. Cuando no me dan esos dos datos, es una suma de infinitos términos. O sea, el número de términos es ilimitado. Cuando el número de términos es ilimitado, sencillamente necesito conocer el primer término y la razón para yo hallar la suma. Mayormente,
La suma de infinitos términos se utiliza cuando la razón es menor que cero. ¿Ya? Cuando la razón es una fracción. Ahí, cuando es menor que cero, yo me doy cuenta cuando la razón es menor que cero, entonces es una suma de infinitos términos. ¿De acuerdo? En cambio, acá va a ser igual o mayor que cero. Para la suma de términos finitos. En cambio, cuando son infinitos, la razón siempre va a ser menor que cero. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿O quedó claro? Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. La de acá es para hallar el enésimo término. Acá es para hallar el primer término. La suma de términos, recomendable si yo tengo el número de términos, aplicar esta, más práctica. Y cuando son infinitos términos, es la única fórmula que hay para aplicar. Entonces pasamos, como no hay preguntas, comprendo que todo lo han comprendido. Me dice así, en una progresión geométrica, el primer término vale 5. Nos vamos a ir a pizarra. Aquí está. Dice así. En una progresión geométrica, el primer término vale 5. Y la razón 2. Hallar el término séptimo y el término duodécimo. A ver, chicos. ¿Qué me están dando? El primer término. Hallar en una progresión geométrica el primer término, en una progresión geométrica el primer término vale 5. ¿Cómo se simbolizaría eso? A ver, Falcón. Dígame, profesora. Falcón, ¿cómo simboliza el primer término y cuánto vale en el problema? A1. A1. ¿A1 cuánto va a valer? 5. 5. ¿Qué más me dan como dato? Que la razón vale 2. Que R vale 2. Que la razón vale 2. Muy bien. Razón igual a 2. ¿Qué más? Tenemos que hallar el término séptimo y el término duodécimo. Ya, ¿y cuánto es término séptimo? A7. A7. Vamos a hallarlo, no lo conocemos. ¿Y quién más? El duodécimo. ¿Y cuánto es 12. duodécimo? 12. A12. Muy bien, tampoco. A ver, ¿qué crees tú que debo hallar primero para darle una solución al problema? El A7. Empezamos con el A7. A ver, A7. A7. Eso es lo que vamos a hallar. ¿Y qué datos hay ahí para A7? A ver, dime los datos que hay para A7. Solamente está la razón y el A1 nada más. Ya, entonces vamos a colocar la razón, entonces es igual a 2. A1 es igual a 5. ¿Estás seguro que no hay otro dato más? Otro dato más. A ver. Sí. Ahí hay algo muy importante cuando tú inicias. El número por hallar, ¿Qué hay? AN, N. ¿Cuánto vale N? 12. Estamos con A7. N. A ver, N.
A ver, Rojas, ¿cuál de tus alternativas es correcta? No comprendo, por favor. ¿Uno, Vuelvo a profesora? marcar cuánto vale N. N. ¿Por qué me dijiste 12 de antes? A ver, dime. Porque era era la última razón que teníamos. O sea, era el último término que teníamos que hallar. Correcto, Velar. Es 7. ¿Ya me dices por qué? ¿No te comprendí? Porque era el último término que teníamos que hallar. No, pero acá tú estás tomando, ojo, estamos tomando A7, por lo Ahí tanto, sería el 7. ¿cuánto vale N aquí? 7. Ah, entonces, ¿por qué vale 7? Porque es el que vamos a hallar. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué vale 7? ¿Cómo creo que? ¿Te acuerdas que aquí es AN? Por Ya. lo tanto, SAN, por lo tanto, N vale 7, pues. Es por eso. No, ya lo entendí. Ajá. Aquí, este significa AN. AN, por eso te lo coloco arribita acá, para que tú lo veas. ¿De acuerdo? Ahora sí. Indícame cuál es la fórmula a aplicar. A ver. A ver, indícame qué fórmula voy a aplicar. Dime. AN AN. igual. Un ratito, por favor. Igual. A ver. ¿A qué? AN sobre RN menos 1. Estamos hallando AN Ah, ya, A1 sería a A1 por A1 por... R elevado a la N menos 1. Ok. Ahí está. Entonces yo te pregunto, ¿aquí sería AN o qué estoy hallando? ¿Qué es lo que estoy hallando? A7. Entonces aquí sería A7. Vendría a ser igual a ¿cuánto? 5 5 por 1. por 1. R. Ah, Por, ya. es Ah, ya, ya, A1. ya. 5 por 2 elevado a 5 menos 1. 5. Ah, no, 7 menos 1. Me confundo por la A. 7 menos 1 sería. Ya. Este es igual a 5 que va a multiplicar a 2. 7 menos 1. 6. Nos vamos a calculadora. Todos con su calculadora, por favor. Colóquenla en científica si están en su celular. 320 sale. ¿Cuánto sale? 320. 120. 320. Ah, sale 320. A ver, ¿están observando la calculadora? No. A ver, déjenme ver dónde está. Ahora sí. ¿Qué pasó? Ay, Dios. A ver.
Ya. ¿Lo sacaron, chicos? ¿Cuánto sale? 320. 320. ¿Los demás también han podido sacar lo mismo? Sí, perfecto. Sale 320. Pero hemos hallado solamente el término séptimo. Muy bien. El otro término sale 10.240. Falcón, Sí, profesora. tú mismo continúas para completar tus notas, Falcón. Falcón, ahora toca hallar el A12. Se utiliza el mismo término, ¿no? Se utiliza la misma fórmula, Muy bien. pero N cambia. N, ¿cuánto va a valer ahora? 12. 12. Por lo tanto, sería A1, que vendría a ser 5, por la razón. ¿Cuánto va a ser la razón? 2. 2. Y N, pero N, ¿cuánto vale ahora? 12 menos 1. 12 menos 1. ¿Cuánto sale? 1.240. 10.240. 140. Muy bien, Falcón. Perfecto. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ok. Sigamos. El ejercicio 2 dice: a ver, dice así. A ver, chicos. Almora Tataje, ¿me escucha? Almora. Ok, Almora. Dice así: en una progresión geométrica el primer término vale 5 y el quinto vale 125. Hallar la razón. A ver, ¿qué tengo? Díctame los datos, por favor. Escríbeme los datos. Escríbeme los datos. ¿Qué datos tengo, Almora? Almora. A1 igual a 5, muy bien. El primer término vale 5. ¿Qué más? A5 es igual a 125. La razón me piden. ¿Qué más tengo como dato? ¿Qué más tengo? Ahí dice algo bien importante. ¿Qué más tengo?
¿Qué otro dato tengo? A ver. También tenemos n. N es igual a 5 porque dice, y el quinto. Entonces n es igual a 5. ¿Cuál es la fórmula que voy a emplear? ¿Cuál es la fórmula, Almora? La fórmula va a ser AN es igual a 1 por R elevado a la N menos 1. A5 ya no va a ser AN, va a ser A5. Va a ser igual a 1 que vale 5 por R, no lo conozco, N vale 5, 5 menos 1. A5, ¿cuánto vale? 125. Es igual, bajo el 5, por R. 5 menos 1 es 4. El 5 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Almora. El 5 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Muy bien, dividiendo. O sea, 125 entre 5. Va a ser igual a R a la cuarta. ¿Y cuánto es 125 entre 5? 25. Es igual a R a la cuarta. Ahora yo te pregunto, está como potencia, ¿cómo pasa al otro miembro? Si está como potencia, ¿cómo pasa al otro miembro? Raíz. Pasa como raíz. Sería raíz cuarta de 25. Es igual a R a la cuarta. Ahora escuchen, ¿ah? Ese 25 yo lo puedo poner en potencia. ¿Lo puedo transformar a potencia ese 25? Sí. ¿Y cómo sería? Raíz. En vez de 25, ¿qué coloco? 5 al 5 cuadrado. elevado a 2. 5 al cuadrado. Muy bien. Es igual. Un A ratito. ver, veamos. Aquí ya no va a 4. Es igual a R. Ahora sí. Miren, ¿qué dice la propiedad de una raíz? Yo puedo simplificar el índice con el exponente siempre y cuando ambos tengan para poder simplificar. En el caso de acá tiene mitad. Mitad de 4, 2. Mitad
1. Entonces, como me está quedando un 2 como el índice de una raíz, se sobreentiende que va a quedarme raíz cuadrada. Y 5 elevado a la 1, ¿cuánto es? 5 mis. Sencillamente es 5. Por lo tanto, mi razón va a ser raíz cuadrada de 5. Y eso es lo que me pide. Hallar la razón. Machaguay, ¿está correcto lo que me has dicho? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Ya hemos hallado la razón, que es lo que nos piden hallar. No hay pregunta. Nos vamos al siguiente. Muy bien. Andrés Mendezú. Dígame, mis. Andrés, dígame cuáles son los datos y qué es lo que me piden. Me pide ayer el primer término. Ya, un ratito. Datos. Te están pidiendo hallar el Primer término. A1 es igual a incógnita. ¿Qué más? Me dice que el noveno término vale 10 y la razón vale O 5. sea, ¿a cuánto? A 10, no, a 9. A 9 es igual a cuánto? A 10. A 10. ¿Qué más? Y que la razón vale 5. Razón es igual a 5. Perfecto. ¿Qué más? Ay, que n vale 9. Ah, perfecto. ¿Cuál es la fórmula que voy a emplear? Ah, De A1. A1 es igual es igual a n a n sobre la razón n menos 1. perfecto. N menos 1. Ahora sí, reemplacemos datos. A1 es igual a n. ¿Cuánto vale a n? 10. 10. ¿Cuánto vale r? 5. ¿Cuánto vale n? 9. Sería 9 menos 1. ¿Ya? A1 es igual 10 sobre Pero 5 a la ese 10 yo octava. lo puedo expresar en otro número. ¿Cómo sería? Ah, ¿No podría ser 2 por 5? también. Ahora dime.
5 a la cuánta. 5 a la octava. Muy bien. Andrés. Ahora yo quiero que me quede todo en el primer, solamente en el numerador. Solamente en el numerador. ¿Cómo subo el denominador al numerador? Hay una propiedad. Lo único que conozco es que los dos exponentes que están ahí se restan. ¿Y cuándo sería? Muy bien, ya, bases iguales, en una división los exponentes se restan. ¿Cuánto sería? 5 a la séptima. ¿A las 7? ¿Seguro que es a las 7? ¿Se resta? ¿Ah? Men- Claro, bases iguales en una división se restan, pero sería Claro. 1 menos 8. Entonces sería menos 7. Entonces. Menos 7. Porque acá hay 1, se sobreentiende. Sí, sí. No se coloca, pero se sobreentiende. Y como dice la ley, bases iguales en una división, los exponentes se restan. 1 menos 8 menos 7. Se coloca la misma base. ¿Cuánto vendría a ser el resultado? A 1. Sería 2 sobre... ¿El resultado final bien o paso por paso? ¿Ya lo has hallado con la calculadora? ¿Cuánto sale? 5 el exponente menos 7 sale 1 sobre 78.125. Mejor dejémoslo ahí nada más como potencia. Vamos a poner este por con una... Acá abajito vamos a ponerle 2 por 5 elevado a la menos 7. Que así quede mejor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Chicos, pregunte porque hasta este tema va a llegar en su examen. Mañana es su examen. Pero en la diapo decía la suma de los 10 primeros términos. El problema está de que no vamos a poder hallar la suma cuando está con potencia negativa. Pues. Vamos a hacer un numerazo. Y en sí van a complicarse más. Ahí nomás dejémosla. Chicos, ¿están comprendiendo? Yo quiero saber eso. Contéstenme, por favor, todos. ¿Sí o no? Chicos. Lo malo que no responden. Ya más o menos. Bueno, vamos ahí. Lo que pasa es que aquí tienen que tener bastante teoría de potencia. A ver, me dicen en una progresión geométrica hallar la razón. Yo al principio, cuando empecé mi clase, dije cómo se hallaba la razón. Cabrera rojo. Cabrera. Cárdenas Bautista. Capila Luján. Hablando cerrado, no sé si me escucha. Apellido. Cárdenas. Cárdenas, recién te estoy escuchando, hija. Hace rato sé que hablo y hablo y hablo y hablo y no me... Yo pensé que me estaba escuchando. No, Cárdenas, recién te estoy escuchando. A ver, dime, Cárdenas, ¿cómo se halla una razón cuando tenemos una sucesión? El AN. No la compliques, es algo práctico. Primero a ver, escúchame.
¿Cómo se halla la razón? Sabemos que en una sucesión, dime cómo puedo hallar la razón. A ver, ¿de cuánto en cuánto va? Una razón va así, ¿sí o no? Claro, es Ahí está yendo la la razón invertida, de, Miss. claro, ahí lo está, ahí primero el 200, por ejemplo, lo quiere con fórmula usted, No, dime cómo La hay la razón es razón. A entre ver, dos, nada sin más. fórmula. entre 2. Entre 2. Acuérdense que para una progresión aritmética, ese entre se convertía en un por, pero lo invertía. ¿Cómo sería? Yo expliqué. Yo expliqué. ¿Cómo sería, chicos? ¿Cómo sería? A ver, explíquenme. Miren, para allá la razón, así como en la razón aritmética, se restaba el anterior término, el A sub 2, menos el A sub 1. Cuando hablamos de progresión geométrica, pues el A sub 2 sería 100. Va a dividir al primer término. Y si yo quiero comprobar, vuelvo a hacer la otra, miren, sería A sub 3, 50, entre A sub 2, 100. Y en ambos casos me va a salir la misma cantidad. Miren, un 0, un 0, un 0, un 0. ¿Cuánto vale la razón aquí? Medio. Un medio. medio. Entonces la razón va a ser por un medio. ¿De acuerdo? Por un. Acá igualito, miren. Simplifico un 0, simplifico un 0. Quinta 1, quinta 2. Por lo tanto, la razón es igual a un medio. Acuérdense, para yo hallar la razón en una sucesión aritmética, yo resto el segundo menos el primero. Pero cuando hablamos de una PG, que es progresión geométrica, ya se divide 100 entre 200 y hallo la razón. Cuando me dan una sucesión. Entonces, ¿la razón cuánto es? Un medio. Y ya la hallé. Y ya la hallé. ¿Apellido? Usted me preguntó y yo le dije que era la razón, lo dividí entre 2, no sé si, pero a mí me preguntó. A ver, te explico. Cuando tú me dices dividida entre 2, muy bien, Pedro Encebay. Cuando tú me dices dividida entre 2, no es lo mismo que decir por un medio, ¿ah? Acuérdate que yo expliqué cuando estaba haciendo las primeras, en la introducción, dije, la razón se halla el segundo término entre el primer término. Así se ve. Y cuando me digan ustedes, entre 2 se convierte por un medio. Cuando me dicen entre 3 se convierte por un tercio. Cuando digo entre 4 se convierte por un cuarto. También lo expliqué. Ya, mis Cárdenas, a mí me preguntó y no sé preguntando el apellido. Okay. Y antes de mí llamó a la señorita Asti y la señorita Asti me dice, le expliqué justo y usted dice que no me escuchó, por eso me dice que está mal, que no se puede conectar porque se siente muy mal y que le explicara a usted. Cabrera Rojo. Sí. Ya, perfecto. Después conversamos. Carmen Calderón.
Carmen Calderón. Carmen Calderón. Luis, en esa pregunta que usted va a copiar, el último término sería 30, ¿no? ¿O cómo? Ah, ahorita voy a explicar. No, el último término no es 30. Ahí dice bien claro. 30 Ahí lo está términos. multiplicando. Eso quiere decir que n va a valer 30. ¿Y qué me piden hallar? Al ponerme este signo más, significa que voy a hallar la suma. La suma de los 30 términos. La suma de los 30 términos. Pero para yo hallar la suma, mira, yo dije bien claro que habían dos fórmulas. Una, donde teníamos que tener el primer término, el último término y la razón. Y otra fórmula, El último término. solamente cuando teníamos que tener el primer término, el número de términos y la razón. Yo les pregunto, ¿cuál de las dos fórmulas voy a aplicar para este ejercicio? El primer término. A ver, ¿qué es lo que tengo? A ver, díctenme qué es lo que tengo. El primer término. Tenemos el primer término. Un ratito, datos, ya. Dime primer término. 2. A1 igual a 2, ¿ya? ¿Qué más tengo? La razón. Vamos allá a la razón. La razón. Ahí A ver, es. ¿de cuánto en cuánto va la Ahí razón? lo está multiplicando por 3. 2 por Ah, ya 3. 6 ves, por muy 3. bien, por 3. Ya está. Cárdenas, me dice Cárdenas. Ahora me contesta Cárdenas. Ya, muy bien, Cárdenas. Sigo contigo entonces, Cárdenas. No me... Ya. Sigo contigo porque después te cuento el porqué, Cárdenas. Continúa. La razón, ¿cuánto es, Cárdenas? 3. Entonces ya hallé la razón. La razón es igual a 3. ¿Qué más tengo? El último término. ¿El último término tengo? No. No, el último término recién lo vamos allá. ¿Tengo que hallarlo? Esa es la pregunta. 30 términos, la suma de los 30 términos. Yo expliqué ahorita qué son esos 30 términos. La suma, bueno, usted dijo que era la No. suma de los 30 términos. Yo no dije que la suma, yo voy a hallar la suma. ¿Por qué? Porque me están sumando los elementos de esta sucesión. Pero estos 30, La yo suma de los dije, ¿qué términos tiene que significaba? dar N. N. CN. N es igual a 30. Ah, ya ven. Ahora sí, lo que me dice 30 términos. Quiere decir que mi sucesión va a tener 30 términos. ¿De acuerdo? Mi sucesión va a tener 30 términos. Ahora yo te pregunto, ¿qué fórmula voy a aplicar? Hay dos fórmulas. Primero, La primera yo tengo que fórmula hallar el número de era cuando términos. tenía que tener el primer término, el último término y la razón. Yo te pregunto, ¿tengo el último término, Cárdenas? Tengo que hallar el último término primero. Te Falta pregunto, ya, tenemos el primer término. ¿tengo el último término? No, No. Entonces, como no tengo el último término, queda descartada esa fórmula. La segunda fórmula, que yo dije para hallar la suma de términos finitos, era que tenía que tener primer Último término y término, el primer término. razón la y razón. número de términos. ¿Tengo esos tres datos o no los tengo?
Sí, Miss. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar? Díctamela. 2 Sumatoria. Primero díctame la fórmula. Sumatoria A1 de A1 A1. Sumatoria, ¿no? ¿Por qué? A ver, no me están comprendiendo, creo. Ahora yo pregunto, ¿es sumatoria finita o infinita? finita. ¿Por qué Finita porque nos está finita? dando ahí, porque nos está dando el 30 términos nada más, no nos está dando, como usted dijo que la infinita es sin, no te dan el número exacto, puedes hacer el número que guste, ¿no? Pero ahí en caso te está dando 30 términos, o sea, te está poniendo un límite. Me está dando más o menos un parámetro, ¿sí o no? Claro, ajá, te da un límite, nada más hasta dónde puedes llegar. Ahora, ¿por qué digo que voy a hallar la suma? ¿Cómo, Miss? ¿Por qué digo que voy a hallar suma? Ahí ven, Me está pidiendo bueno, la ahí suma de estamos los 30 términos. viendo que ahí ajá, estamos sumando, bueno, está sumando. Porque me lo está indicando la operación. Ajá. Claro, Machaguay, me lo Claro. está indicando. Está Ajá. muy bien, Machaguay. Me está indicando una suma. Que se están sumando los términos. Por eso voy a hallar la suma. Muy bien, Cárdenas. A1, ¿por cuánto? Díctame. Por la razón. Por la razón. ¿Qué más? Elevado Por razón a la n. A la n, Miss. menos 1 entre la razón menos 1. Menos 1. Y ya terminó. ¿Qué tengo que tener como datos? El primer término lo Que viene a tengo. ser 2, La razón lo 3, tengo. N lo tengo. 30. Vamos a hallar. Ojo, va a ser N, S de N. N, ¿cuánto va a valer aquí? 30. Estoy con 30. Cárdenas. 30, Miss. Ya, A1, ¿cuánto vale A1? 2. Vale 2. Que va a multiplicar. R, ¿cuánto vale R? 3. N, ¿cuánto vale N? 30. Menos 1. Ojo, ese menos 1 va acá abajo. No es que esté elevado a la potencia. Todo entre. 30 menos 1. ¿30? No, 3 menos 1, 3 menos 1, 3 menos 1. Pensaba que era la n. 3 menos 3 1. menos 1. Muy bien, Menos 1. sigamos. 2 que está multiplicando. A 3 elevado a la 30 menos 1. Todo entre. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. Ahora dime, ¿qué puedo simplificar? El 30. ¿El ¿Le puedo 30? sacar mitad? No. Pato. El 2. La mitad 1 y la mitad 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me van comprendiendo? A ver. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar? ¿Qué me queda?
Me está quedando 3 a la 30 Menos 1. menos 1. Ahí nomás dejémoslo porque es un número bien grande. Ay, Missy, sale un montón. Yo no sé ni cómo leerlo ya, solo sé que me llena toda la calculadora. Sí, sí, sí. Es un número muy grande, por eso que ahí nada más lo dejamos. Está fácil, como les digo, tienen que tener bastante teoría de potencia, de teoría de exponentes. Los exponentes tienen que saberlos muy bien manejar para traer lo que es progresión geométrica. Sigamos. Muy bien. Miren, chicos, aquí está. Calcular S es igual a 1/8 más un 16avos más un 32avos más infinito. Yo les pregunto, ¿qué me piden hallar primero? Infinito. ¿El O sea, infinito? no te da un límite. ¿Qué me piden hallar? Bueno, ¿Qué observo? al final yo veo que es un infinito. A ver, Hay que calcular nomás. ¿pero qué me piden hallar? Así como hemos hallado en el La antes, sumatoria límite, la sumatoria limita. la sumatoria. A ver, vamos primero parte por parte. Muy bien, Rojas Machaguay, te felicito. Nos piden hallar la sumatoria. Pero yo pregunto, ¿es una sumatoria finita o infinita? Infinita. Ahí el ¿Cómo último te lo reconozco? A ver, tocaba. vamos a llamar a otra persona. Al último. Carmen. Carmen. Fernández Flores. Ah, ya, Carmen, ya. Sí, profesora. Carmen, ya sabemos que es una sumatoria que vamos a hallar, pero yo pregunto, ¿finita o infinita y por qué? Infinita. ¿Por qué es infinita? Por el símbolo. ¿Y si no hubiera puesto ese símbolo? Nos dan una razón, un término para hallar. O el número ¿Qué de términos tengo que que le pide hallar hallar. primero? La razón. La razón. Y dependiendo de esa razón, si esa razón es menor que 0, ¿qué significaba que era? Ya, está bien, no me dan el número de términos. Sí, no me dan el número de términos. Pero lo primero que tengo que hallar yo es la razón. ¿Cómo se halla la razón? A ver. Yo ya hallé la razón en algún La ejercicio. razón es un medio. ¿Cómo sería? Un 16 Fernández Flores. Fernández Flores. Ahí está. Lago Centeno. Sí, Miss, dígame. Eben Sebay. Sí, Miss, dígame. ¿Cómo te llamas? Lago Centeno. Lagos, me hace gritar Lagos. Lagos, ¿cómo se halla la razón?
¿Cómo hallo? Si tengo una sucesión, ¿cómo hallo la razón? A1. ¿A1? La razón es un octavo. A ver, Lagos. Correcto, Roja. Muy bien, Rojas. Hoy día Roja está aportando bastante, ¿ah? Sí, ve. Sí, pero si usted dice que no tenemos que hablar cuando usted pregunta a un alumno, por No, eso los Roja, demás no a ver, responden. no me pueden hablar, pero sí me pueden mandar mensajes internos. Que yo los leo. A ver, ¿cómo se halla la razón? Lagos Centeno. Centeno, dime, ¿cómo sería la razón, hija? Ay, Miss, no lo entiendo cuando es en fracción. Ya, olvídate qué fracción, Segundo encuentra que término te dice sobre A1, A2 y A3. ¿Cómo es? Dime. A1 es un octavo, A2 es un 16avo. ¿Cómo hallo la razón? A ver. Dividiendo. ¿Qué divido? Ya, divido. ¿Qué divido? A2 entre A1. Correcto, A2 entre A1. O sea, voy a dividir un 16avo entre un octavo. Yo te pregunto, aquí hay una regla que le llaman extremos y medios. Los extremos se multiplican y los medios se multiplican. Entonces me quedaría 1 por 8, 8. Entre 1 por 16, 16. Si yo simplifico octava de 8, Lagos, octava de 8. Dos. Octava. Uno. Una. Octava de 16. Dos. ¿Cuánto me queda, Lagos? ¿Cuánto me queda? Un cuarto. Un medio. Medio. Miss, yo no puedo escribir, por eso lo digo por audio, porque mi teclado no me funciona. No, está bien, pero por audio más práctico, creo, para los demás, ¿ah? Sí, Uno por eso. y el 2, un medio. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula para hallar? Mira, díctame el primer término, Centeno. ¿Cuál es el primer término? Díctame. Un octavo. Un octavo.
Dime, ¿qué es lo que se necesita para hallar la suma infinita? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la fórmula para hallar la sumatoria de infinitos términos? ¿Cuál es la fórmula? S Ya está S. A1 Entre 1 menos Q. 1 menos la razón. La razón. A ver, díctame cuánto vale A1. 1/8. Ya, 1/8. Entre 1 menos. ¿Y cuánto vale la razón? 1/2. 1/2. Muy bien, hasta ahí queda tu intervención. Bebe, ¿dónde se va ahí? Bebe. Sí, es el alumno, creo que le di. Ah, no, sí, No, mandó ahí está. hace con. Ah, ya. Es que como a mí me había avisado que no podía. No, aquí está Pepe. Ya lo visualicé. Bebe. A ver. Miren, chicos, cuando yo observo, aquí sería 1/8 entre, vamos a borrar, y observo que hay una unidad y una fracción. ¿Qué denominador tiene esta fracción? 2. Entonces, entre 1 yo puedo colocar 2 entre 2. ¿Y 2 entre 2 cuánto es? 1. ¿Por qué lo coloco así? Para colocarlo como fracciones homogéneas. Para que sean fracciones homogéneas. Si acá es 3 y acá es 1, 3 entre 3. Si acá es 4 y acá es 1, 4 entre 4. ¿Por qué y para qué? Para que sean fracciones homogéneas. Ahora observen. Sería 1/8 entre, como ya son fracciones homogéneas, 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. Y sigue quedando el 2. Ahora necesito que todos me presten atención. Vuelvo a hacer extremos y medios. Pero yo puedo simplificar un extremo con un medio. Por ejemplo, acá hay un extremo, un medio. Y acá hay un extremo. Tienen los dos mitad. Mitad 1, mitad 4. Entonces, ahora sí yo digo 1 por 1, 1. 4, pues ya me quedó 4. Por 1, 4. Entonces, la sumatoria va a ser igual a 1/4. A 1/4. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Por qué un cuarto? O sea, si va ascendiendo, debe ser un número mayor, ¿no? ¿O por qué? A ver, acuérdense que estamos hablando de una sumatoria con la razón menor menor que 0. Eso quiere decir que su sumatoria también va a ser menor que 0, pues.
escúchenme. A ver, acá lo voy a hacer en este cuadrito paso a paso, ¿ya? Un ratito para que lo puedan... Ay. Un ratito, para que me lo puedan visualizar mejor. Quizás el último paso no lo han podido visualizar. Ya. Presten atención. Aquí, ya, no voy a simplificar acá, lo voy a simplificar acá. 1 por 2, porque son extremos, ¿sí o no? Ya, 1 por 2 es 2. Entre. 8 por 1 es 8. Extremos se multiplican. Entre los medios también se multiplica. Y aquí me quedan 2 octavos. Pero ahí tiene para simplificar. Mitad 1, mitad 4. Por lo tanto, ¿cuánto me queda? 1/4. Es lo mismo que he hecho acá. Si no, acá yo dije, acá hay este es un medio. Y este es un extremo. Me estaba confundiendo, Miss. ¿Ah? ¿Cómo dices? Me estaba confundiendo, digo. Ah, ya. Lo que pasa es que yo puedo, por eso expliqué, yo puedo simplificar un extremo con un medio. Los extremos, como su mismo nombre dice, son los de afuera. Y los medios son los que están adentro de la fracción. Entonces yo puedo simplificar un extremo con un medio. Por eso yo pongo mitad 1, mitad 4. Y ya saco 1 por 1 es 1. 4 por 1 es 4. Ya. Pero acá ya lo aclaré. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? A ver. A ver, chicos. Miren ahora lo que dice. Ramírez Valencia. Ramos Villalta. Vargas Guaipuna. Vilcaraujo. Ya. Presten atención, por favor. Miren, en un tablero de ajedrez se pone 1 euro en la primera casilla. 1 euro. En la primera casilla. 2 euros en la segunda casilla. Acá está la segunda casilla, 2 euros. En la tercera casilla voy a colocar 4 euros. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta llegar a la 64 casilla. Ojo, ese 64 no quiere decir que son 4 euros, 64 euros. En ningún momento me dice 64, es la casilla. Como dice, primera casilla. Esta es la primera casilla. La primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera casilla. Y me dicen hasta llegar a la 64 casilla. 64 habas casillas. ¿Ya? Todavía no hemos llegado.
Yo les pregunto a ustedes, me piden hallar la suma de todos los euros colocados. ¿De acuerdo? Me dicen hallar la suma de todos los euros colocados. Yo les pregunto a ustedes, ¿yo puedo hallar la razón aquí de cuánto en cuánto va? ¿De cuánto en cuánto va? ¿Por 2? Por 2. Por 2. Por 2. Muy bien. Va por 2. Entonces, ¿qué tengo como datos? A ver, ¿quién me dice que tengo como datos? Término vale 1. El primer término vale 1. A1 es igual a 1. ¿Qué más tengo? ¿La razón? La razón, ¿cuánto vale la razón? Vale 2. Vale 2. ¿Qué más tengo? N vale 64. N vale 64. Muy bien. N vale 64. Yo te pregunto, si tengo el primer término, tengo la razón, tengo el número de términos, ¿cuál es la fórmula que voy a emplear? De términos. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿quién me dicta la fórmula? S sub N. ¿S de N o S de 64 sería? 64. Es igual El primer término. a 1 Ahora paréntesis. La razón elevada a la N. 1. ¿Qué más? La razón menos 1. Muy bien. ¿Cuánto vale a 1? ¿Cuánto vale a 1? 1 mismo. Está bien, Rojas, vale. Está muy bien tu dato que me has dado. ¿Cuánto vale a 1, chicos? 1. Vale 1. La razón. 2 elevado a la 64. 2 elevado a la 64. Muy bien. Menos Menos 1. 1. Apellido, ¿quién me está respondiendo? Falcón. Falcón, hoy día también he venido, pero full hoy día. ¿Qué pasa? Muy bien, Falcón, sigue. La 2 menos 1 sería lo siguiente. Y cierro Correcto. paréntesis. Acá me queda 1, acá me queda 1, por lo tanto, ¿qué me queda? Dos elevado a la 64 menos 1 sobre 1. Ya, pues, el 1, ¿para qué ya? Ya solamente sería... Y ahí termina. 2 elevado a la 64 menos 1. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Sigamos. A ver, dice así. En una población, un vecino se entera de una noticia importante y en una hora se la ha comunicado a 4 vecinos, cada uno de los cuales también en una hora la transmiten a su vez a los otros 4 y así
sucesivamente. ¿Cuántos vecinos conocerán la noticia al cabo de 12 horas? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Si me dicen, yo le comunico a 4 personas. Yo soy una persona. Conocer a cuántas personas se dio la noticia en 12 horas. O sea, en total, ¿sí o no? Claro, el total de cuántos vecinos se ¿Está enteraron hablando 2 a la 13 horas? O sea, me están pidiendo la suma. Eso. ¿La suma o al último término? ¿Qué me están pidiendo? Chicos, ¿qué me están pidiendo? la suma. Claro, es que me piden cuántas personas, pero ¿a cuántas personas? Si yo empecé con 4 y esos 4 le han avisado a 4 más cada uno y así sucesivamente. O sea, por 1 hora yo le avisé a 4. 1 hora más, mis amigos a quien yo le avisé, ellos le han avisado cada uno a 4 personas más. ¿Mm? Miren, entonces mi primer término va a ser 1 porque empieza en un 1, ¿sí o no? Claro. Una persona le avisó a 4 personas en 1 hora. Ahora, esas 4 personas, cada una de ellas le está avisando a 4. Sería 4 por 4, sería 16. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Ahora, vamos a ponerle ya puntos. Entonces, ¿cuál vendría a ser mi razón, chicos? Por 4, mismo. Claro, por 4. Por 4. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tengo como dato? El primer término, la Dato. razón, ¿Cuánto vale el y primer término? 1. ¿Qué más tengo? La razón, La razón. que ¿Cuánto vale es? 4. 4. 4. ¿Qué más Y tengo? N, N. ¿Cuánto vale N? 12. Perfecto. N vale 12. N va a valer 12. ¿Y qué me piden hallar? La suma. ¿Cuál es la fórmula si tengo el primer término, tengo la razón y tengo el último término, tengo el número de términos? ¿Qué fórmula voy a aplicar? A ver, ¿quién me dice qué fórmula voy a aplicar? Sumar el A1, lo multiplico por la razón y lo divido entre 12. ¿Ah? A1. R, la razón, La elevado a la razón, N. A la elevado N a la menos N. 1. Menos 1. Y abajo sería R menos 1. menos 1. ¿Cuánto vale el primer término? 1, ¿Cuánto vale la razón? 4. ¿Cuánto Elevado al vale N? 12. Menos 1. Acá sería 4 menos 1 también, ¿sí o no? Claro.
¿Cuánto es? 1 ya no se coloca porque todo número multiplicado por la unidad es el mismo número. ¿Cuánto es 4 a la doceava? O ustedes ya pueden sacar todo esto. O sea, 4 a la doceava en la calculadora, menos 1, 4 menos 1, 3. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 5 millones. Ya, 5 millones, ¿cuánto? 5.592.405. 5.592.405, correcto. 5.592.405, ahí está. ¿Alguna pregunta? Así son, Machaguay, son largos. Progresión geométrica es así. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Yo sé que el tema el día de hoy es un poquito complicado, pero yo quisiera saber si han comprendido, si ha habido dificultades para aprender y si hemos absuelto esas dificultades. ¿Ha habido dificultades o no ha habido dificultades? Sí, mis. ¿Pero le hemos absuelto esas dificultades o hay alguna inquietud como para yo reforzarles? Un poco. Y solo yo digo que sí, supongo que la mayoría todititos habrán entendido, ¿no? Porque nadie dice nada. Ahí está el problema, que si estoy preguntando, Porque después, deben exacto, responder. y después me preguntan a mí y yo no entiendo muy bien. Entonces, nadie dice nada y usted se va con la mentalidad de que todos saben, pero sin embargo nadie se hace la tarea porque no entiende. Y las cosas, yo creo que no es así, ya ellos tienen que hablar, ¿sabes qué? No entendí, no sé esto, explíquenme, porque usted sí lo puede explicar. Claro, aquí estoy yo justamente para apoyarlos. Miren, hasta este tema mañana por- ingresa. Hasta este tema. Ya está su examen elaborado, ya está subida a la plataforma, pero ustedes no lo pueden ver hasta mañana. Mis 8 preguntas, ¿no? 8 preguntas para su examen el día de mañana, chicos. Falcón, ¿me comprendiste, Falcón? Sí, profesora, sí lo he entendido. Esa parte sí la he entendido. ¿Cuál parte no comprendiste, Falcón? De las divisiones, de las fracciones, ese de ahí no lo entendí muy bien. A ver, lo que pasa, a ver, cuando hablamos de esta, de infinita, Sí, eso, profesora. ya, miren, voy a hacer una pequeña explicación sobre división de fracciones, ¿ya? Miren, cuando yo tengo, por ejemplo, 3 cuartos entre 9 quintos. ¿Ya? Yo puedo ponerla de esta forma o puedo ponerla de esta forma. 3 cuartos entre 9 quintos. Y yo esta división yo la puedo cambiar a multiplicación.
Pero aquí en cambio, miren, lo puedo hacer de otra forma. Cambio a la segunda, no a la primera. O sea, la primera va a quedar tal como está. 3/4 por 5/9. La invierto. Al invertir, ya es una fracción y multiplicación que es más fácil para ustedes. Sabemos que para simplificar en la multiplicación, simplificamos numerador, 1/3 con denominador. Y multiplicamos 1 por 5, 5. 4 por 3, 12. Lo que pasa cuando está aquí de esta forma, Miss, dime. Falcón. No, yo no he sido profesora. Entonces ha sido Vargas. Fran ha sido Fran. Fran, dime. Fran. mira, pídele permiso para retirarme un ratito, no me parece un problema. Ok, Fran, no te preocupes. Miren, ¿Va a cuando acabar estamos también, no? ¿O va a en dejar esta algo más? Yo también, que tenemos exposición y quiero hacer algunas cosas ya. Ok, Son entonces ya, 6:40. mira, damos por finalizada la clase el día de hoy porque todos van a estar dispuestos a su disposición. Entonces nos vemos la siguiente clase que es el día lunes. Hasta luego, chicos.